gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Hoy tenemos un lindo mensaje por el cual el apóstol Juan nos va a hablar durante estos siguientes versículos. Hoy vamos a estar hablando de Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. Y justamente, como ustedes pueden ver, durante todo lo que hemos venido hablando, primeramente la introducción y hasta aquí, con hoy estaríamos terminando esta sección desde Primera de Juan 1.1 hasta Primera de Juan capítulo 2, verso 11, que el apóstol Juan nos desafía a todos nosotros, no solamente en conocer la palabra del Señor, sino que esto venga a ser en aplicación a que caminemos en la verdad y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy estaríamos justamente cumpliendo esta sección de estos capítulos y vamos a continuar la siguiente semana con el capítulo 2, versos 12 en adelante, ya en otra sección de esto de Primera de Juan. Hoy en este estudio vamos a hablar acerca de la importancia y nos vamos a autoevaluar de cómo estamos nosotros realmente en nuestra comunión con el Señor y cómo eso se refleja a través del amor a nuestros hermanos. Ese va a ser el punto central del tema de esta mañana, y en el cual le pido por favor que estén con un corazón atento y receptivo en cuanto a la enseñanza. Bien, es un desafío tremendo para nosotros cuando hablamos del hecho de que tal vez podemos decir estoy en comunión con el Señor, pero cuando estando yo diciendo entre comillas estoy en comunión con el Señor, pero de repente me encuentro mal con alguien, no estamos llevando una buena relación con alguien de la familia espiritual, entonces allí es donde la palabra del Señor hoy nos va a estar hablando específicamente. Bien, vamos a orar, ¿no? Y pidiéndole al Señor que nos dé dirección. Así que, hermanos, empezamos allí. Vamos con nuestras Biblias, allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Bien, nuestro estudio, hermano, de Primera de Juan es un estudio extenso, pero, hermanos, debemos realmente dedicarle este tiempo, no solamente aquí. Les animo que en nuestras casas también, en sus hogares, ustedes puedan continuar este estudio en sus hogares. Lo que hoy estamos hablando en las casas, poder agarrar y poder seguir estudiándolo de una forma más meticulosa, más cuidadosa, con detenimiento. Y seguramente aún todavía habrá mucho más que la palabra del Señor nos quiera mostrar a través de este estudio. Bien, así que quiero animarles en ese sentido, queridos hermanos. Bien, vamos allí a Primera de Juan capítulo 2, versos 7 al 11, y que con esto terminamos esta sección que hemos abarcado desde el capítulo 1, verso 1. Dice así: hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bien, así es que en ese entendido, Juan entonces nos empieza a hablar desde este verso 7
versos 7 al 11, y hoy el énfasis del apóstol Juan es darnos este mandato, y es el mandato de amar. Ese es el énfasis de este estudio de esta mañana. El apóstol Juan manda a cada uno de sus hijos a que cada uno de sus hijos ame, pero quizás no en ese amor que nosotros consideramos como el verdadero amor, que tiene que haber sentimiento. Y no estamos hablando solamente del amor hacia nuestra pareja, estamos hablando de un amor mucho más profundo en el Señor. Y vamos a ver justamente de qué se trata. En el verso 7, allí el apóstol Juan inicia: hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Así es que en los versículos anteriores, el apóstol Juan ha enfatizado el cumplimiento de los mandamientos de Dios, pero Juan no nombró ningún mandato específico, solamente él se refirió de una manera general, de obedecer los mandamientos de Dios. Pero ahora, ¿no?, vemos aquí, en el inicio de este texto, en el verso 7a, Juan inicia con esta palabra amados. Bien, en el verso 1, él dijo hijitos. Cuando nosotros nos vamos a Juan 1, capítulo 2, verso 1, Juan inicia esta palabra diciendo hijitos y enfatiza su identidad compartida con la familia de Dios. Él se dirige a ellos como amados ahora, expresando no solo su afecto personal por ellos, sino también, importante aún, el profundo amor de Dios por ellos. Esa es la manera en que Juan ahora se dirige a la iglesia. Él le dice amados. En el primer versículo, en el verso 1, le dijo hijitos, y ahora él le dice amados, ¿no? Esto muestra nuestra identidad que tenemos como hijos de Dios. Juan eligió deliberadamente esta palabra tierna para preparar a sus lectores para una exhortación de peso, al recordarles su lugar, un lugar seguro en el amor de Dios. Estaba ablandando sus corazones para que ahora los creyentes puedan recibir lo que Él va a dar a continuación. ¿Qué es lo que va a dar a continuación? Bueno, Juan esperaba que el amor que Dios sentía por ellos, es decir, por nosotros, desbordara el uno hacia el otro. Amados porque Él nos amó primero, ¿no? La Biblia nos indica de que el Señor, de que nosotros amamos a los demás porque el amor de Dios sobrepasó todo entendimiento, porque Él nos amó a nosotros primero. El amor que hemos recibido de Dios nunca está destinado a detenerse con nosotros, está destinado a compartirse. Quienes son amados por Dios están llamados a vivir en amor hacia los demás. Veamos qué nos dice, a ver, Filipenses capítulo 2, versos 1 y 2. Bien, aquí lo tengo, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿no? El apóstol Juan nos llama a nosotros a que nosotros podamos vivir. Hermanos, esto es sumamente importante. Cuando el creyente llega a ser salvo por el Señor, en ese momento el creyente recibe la transformación de Dios. De manera simultánea, el creyente recibe muchas cosas del Señor. Recibe salvación, perdón, es redimido, es justificado, es amado, sale de condenación, entra a vida eterna, tiene vida nueva. En la salvación hay de conjunto un paquete simultáneo de bendiciones espirituales, y todo eso hace justamente de que el creyente a partir de allí pueda agarrar y rebosar. Una de las cosas de que el Señor hace justamente en la vida del nuevo creyente es que el Señor hace que éste rebose en amor,
Y de tal manera el creyente está con ese amor que no puede justamente él agarrar y tenerlo consigo mismo, sino que esto lleva al creyente justamente a que este amor él lo traslade también hacia los demás. Eso es justamente a lo que el apóstol Juan aquí nos está llamando a que como creyentes nosotros tengamos. Miren justamente Pablo lo que acabo de mencionar allí, el apóstol Pablo en Filipenses, en esta lectura breve que hemos tenido de Filipenses 2, 1 y 2. Juan continúa allí en el verso 7b. Juan dice: amados, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, dice el apóstol Juan. Él no estaba introduciendo enseñanzas nuevas. Juan no estaba introduciendo enseñanzas novedosas, sino de que Juan simplemente estaba recordando a sus lectores un mandamiento que ya nosotros habíamos recibido. ¿Cuál era ese mandamiento? El mandamiento de amar, ¿no? Si bien aquí en el texto no se expresa de una forma explícita, pero podemos ver lo que está claramente implícito dentro del texto. Más tarde allí en primera de Juan 3:23, Juan especificó que el mandato es que nos amemos, dice allí la palabra, que nos amemos unos a otros, haciendo eco de las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando en Juan 13:34 el Señor dice que os améis unos a otros. La palabra allí en el mismo libro de Juan, el Señor Jesús dijo: en esto conocerán, ¿no? En esto conocerán los de afuera de que vosotros sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Hermanos, debemos nosotros de entender de que cuando el Señor llamó discípulos, o posteriormente en Hechos ya nos llamaron los del camino, o posteriormente ya nos llamaron cristianos a los cristianos de aquel contexto, hermanos, eso no cambiaba en nada lo dicho por nuestro Señor Jesús de ser discípulos. Llamémonos discípulos, llamémonos cristianos, llamémonos cualquier otra manera que nos identifique con nuestro Señor Jesucristo, para nosotros no cambia el nivel en el cual nos encontramos con Dios, como hijos, pero a la vez también como llamados a santidad. Bien, y en este caso, desde esta perspectiva, llamados a amar. Bien, así que el Señor en Juan 13:34 nos dice que nosotros debemos de amarnos unos a otros. Este mandamiento no era desconocido para sus lectores. Era una verdad que ellos también conocían desde el principio de sus vidas cristianas. Un mensaje transmitido y repetido desde el principio. Sin embargo, Juan se sintió obligado a renovarlo ante su audiencia, instándoles a practicar lo que ya ellos sabían y lo que también ellos habían recibido. En el verso 8a dice: sin embargo, dice el apóstol Juan, cuando nosotros ahí revisamos nuestras Biblias, os escribo un mandamiento nuevo. Aquí Juan acaba de decir que el mandamiento no era nuevo y ahora dice que es nuevo. Ojo con esto. Esta aparente contradicción se llama tensión literaria y pretende forzar nuestra atención. Él dice allí, ¿no? Les doy un mandamiento, dice, ¿no? Un mandamiento que han escuchado desde el principio, que no es nuevo, y luego él dice: ahora os doy un mandamiento nuevo. No es que él en realidad se está contradiciendo, sino más bien dentro de la literatura esto pretende que nuestra atención esté más atento a lo que él nos va a decir. El nacimiento de la iglesia trajo una nueva era en la que los creyentes no están gobernados por la ley mosaica, sino por la ley de Cristo. Una nueva forma, una nueva manera de vida para quienes están unidos a Él. Tenemos nosotros, no nosotros, sino los judíos como tal tenían un mandamiento. Ese mandamiento está en la Shema, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6:4, ¿no? Dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno
es, y continúa el verso 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Dentro de los mandamientos en la ley mosaica, el primer mandamiento era amar a Dios y el segundo mandamiento dice amar a tu prójimo como a ti mismo. En la ley mosaica está escrito, pero ahora también dice, nosotros como creyentes ya no estamos dentro de la ley mosaica, estamos dentro de la ley de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa para nosotros? Y ojo con esto, ¿qué significa para nosotros estar ya no dentro de la ley mosaica que fue dado para los judíos, sino que ahora la iglesia estamos dentro de la ley de nuestro Señor Jesús? En la ley mosaica el estándar era amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Levítico 19:18. Pero Jesús elevó el listón a sus discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Esto dónde está? En Juan 13:34. Esta orden no era nueva en el tiempo, pero sí es en calidad. Miren ustedes, allí en Levítico 19:18, el Señor está diciendo que ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el mandato. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en su ministerio terrenal, nuestro Señor dio el mismo mandato, no cambiaba con respecto al Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús aumentó algo más a eso. El Señor Jesús dice que os améis unos a otros, y la vara se pone alta cuando el Señor dice que os améis como yo os he amado a vosotros, como yo los he amado. Así que, hermano, aquí tendríamos nosotros que reflexionar cómo es que nuestro Señor Jesús demostró su amor para con nosotros, para con la humanidad. ¿Hasta qué punto el Señor demostró realmente su amor hacia la humanidad? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? La Biblia por lo menos claramente nos demuestra de que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por la humanidad. Y aún también, qué lindo es esta manera en la cual el apóstol Pablo toma lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros y lo pone como una analogía dentro del matrimonio, cuando allí en Efesios capítulo 5 dice de que si bien las mujeres, hay un orden para la pareja, ¿no? Dice, la mujer debe de sujetarse a su esposo como al Señor. Y luego dice al esposo, ¿no? Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para entregarse, dice allí el texto, una esposa santa y sin mancha, ¿no? Para entregarse, para darse a sí mismo una esposa santa y sin mancha. El amor de nuestro Señor Jesús fue un amor en el cual Él lo demostró, no de una forma abstracta, sino de una manera clara y bien definida, llevando su amor a tal punto de que Él estuvo dispuesto a dar su vida por la humanidad, su vida por la iglesia. Bajo la ley mosaica, el amor se medía por la capacidad humana. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo, en cambio, el estandarte lo elevó mucho más alto. Él dice que os améis unos a otros como yo os he amado. El mandamiento de amar como Cristo amó, Cristo llega a este nivel del corazón. Allí podemos verlo en Primera de Juan 3:16. Veamos a ver qué dice Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así es. Nuestro Señor Jesús puso la vara allí, la vara de medir, y esa vara de medir consiste en que el creyente no solamente debe de tratar de hacerlo en sus propias fuerzas, como era en el antiguo mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, sino que ahora el creyente está capacitado por el Señor a que así como el Señor dio su vida, también el creyente tenga la capacidad
de poder incluso estar dispuesto a dar su vida por su prójimo. Bien, este amor fluye ¿de dónde? De la intimidad con Dios, no del mero esfuerzo humano. Se lleva a la madurez mientras permanece en Cristo, el lugar donde el amor de Dios se perfecciona. Solo por la gracia de Dios proporcionada por el Espíritu Santo que habita en su interior, los creyentes pueden vivir un amor similar al de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice allí Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muy bien, y Romanos también, capítulo 5, verso 5, nos dice: Y la y la esperanza esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, estas cosas el Señor lo ha puesto en nosotros. Dios agarró en el momento en que el creyente vino a ser hijo de Dios, en ese momento en el que Dios hizo esa transformación, esa metanoia en su mente, en su corazón, el creyente a partir de ese momento estuvo con toda la capacidad de poder amar más allá de cualquier entendimiento, de cualquier comprensión. El Señor dio eso al creyente para que nosotros podamos amar. Hermano, yo lo único quizás aquí que tendría yo que preguntarle allí a ustedes, si usted justamente recuerda, ¿no? Si usted recuerda ese momento en el que usted fue salvo, si usted recuerda ese momento en el que usted fue salva, si usted recuerda ese momento en el cual usted tenía un amor, ¿no?, hacia los demás, hacia su prójimo, hacia todos, en el que tomaba todo realmente de una manera en el que con calma, no como antes lo hacía, no en sus sentimientos, sino en la manera en la cual ahora Dios le dio esa capacidad de poder amar, ¿no? Esto el Señor lo hace, pero evidentemente también a partir de allí requiere del creyente, mientras vive en su diario caminar dependiendo del Señor, eso depende justamente de que eso crezca más en él o que eso mengüe en él. Menguará en la medida en que el creyente empieza como que a decirle a Dios de que él puede nomás, el mismo creyente puede nomás tomar el timón del control de la vida y manejarlo, y esto evidentemente afectará en su crecimiento espiritual. Y poco a poco, sin darse cuenta, ese amor que Dios le ha dado empezará a menguar. O por el otro lado, agarrará y en ese compromiso con el Señor continuará en ese amor y lo cultivará y seguirá en la lectura de su palabra, en la obediencia al Señor, y eso continuará en él, aumentará cada vez más ese amor que se refleja a través justamente de frutos de justicia, ¿no? Como dice la palabra de que todo creyente, sus miembros han sido hechos para que sean miembros de justicia, miembros de amor. Bien, así que en cierta medida también es una responsabilidad del creyente, del que el creyente continúe fortaleciendo y cultivando ese amor que Dios ha puesto en su vida, o lastimosamente, fruto de las circunstancias, el creyente toma el timón de su vida y eso empiece poco a poco a apagarse. Como también la palabra en Efesios dice, no apaguéis el fuego del Espíritu. No apaguéis el fuego del Espíritu, ¿no? Allí en ese sentido está hablando no que el Espíritu Santo salga de la vida del creyente, pero lo que sí está diciendo es de que el creyente llegue a tomar directamente el control de su vida, y el tomar el control de su vida en realidad es una manera de decir de que prácticamente se está alejando de la comunión con Dios, y esto significa evidentemente que está yendo del otro lado que no queremos, que es que Satanás llegue a
en cierta medida, a tomar control de la vida de esta persona. No internamente, porque Cristo mora allí, sino externamente por medio de las circunstancias. Bien, así que hermanos, cuán importante es lo que Juan aquí nos está desafiando a nosotros. Cuando hablamos de amar, el amor viene fruto de la intimidad con nuestro Señor. Mientras más fuerte, más fortalecida sea nuestra comunión con Dios, hermanos, estaremos cada vez más con la madurez y con la capacidad de poder amar a los demás. Y esto no se trata de un esfuerzo humano. Hermanos, esto no se trata de una capacidad humana, sino se trata de lo que Dios ha hecho en nosotros. Como muy bien claramente lo hemos visto, dice que el amor de Dios fue derramado, dice Romanos 5:5, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Imagínense ustedes allí nuestra vida como si fuera un recipiente en el cual cuando el Señor nos dio la salvación fue como agarrar y derramar agua sobre nosotros, si nos podemos imaginar, ¿no? Tenemos el recipiente que se le echa agua y esa agua ahí va llenando el recipiente, pero ese recipiente tiene una capacidad y el agua sigue derramando y eso va rebosando, rebosa. Esa es la manera en la cual Dios ha hecho en la vida del creyente. No para, está lleno permanentemente, porque el amor de Dios fue derramado de manera continua en su vida. Pero esto obviamente en la medida en que el creyente permite que Dios lo haga, lo continúe haciendo. El amor cristiano no es una nota al margen, constituye la base de toda la epístola de Juan. Cuando nosotros miramos la primera de Juan, hermanos, el amor es la base fundamental de todo lo que vienen a ser los 5 capítulos en los cuales él escribió. Esto es más que una emoción interior ordinaria, es la vida de Cristo brillando, es la vida de Cristo brillando a través del creyente. Primera de Juan 2:8b nos dice que es verdadero en él y en vosotros. Cuando Juan dice esto es el nuevo mandamiento de amar como ama a Cristo, es verdadero tanto en Cristo como también en su pueblo. La frase que es verdadero en él no se refiere en el mandamiento como tal, ¿no? Sino que se refiere a su nueva cualidad. El uso que hace Juan aquí en la forma neutra del griego, el griego es ho, que significa allí el cual, apunta a la naturaleza o a la esencia de esta novedad. Describe una expresión fresca de amor, primero revelada perfectamente en Cristo y ahora reproducida en quienes permanecen en Él. Hermano, cuando esta palabra dice allí, describe una expresión fresca de amor, es como a aquellos a quienes nos gusta la leche. Bueno, yo no sé qué tipo de leche le gusta a usted, de repente le gustará la leche recién salida de la ubre, qué riquísima que es. Pero yo, más que todo, a mí me encanta la leche pil recién, como quien dice, salida del frigider, friecita, ¿no? Cuando agarro yo y la saco la lechecita del frigider y le hago el corte y le echo ahí a mi vaso y lo tomo, hermanos, qué fresca esa leche, qué rica que se siente. A mi esposa le gusta la leche caliente, a mí me gusta fresca, recién salida de ahí de la heladera. Y eso es a mí lo que a mí me describe en cuanto al amor de Dios. Cuando agarro y tomo esa leche y siento allí hay esa sensación fresca de la leche rica entrando hacia mi cuerpo, de la misma manera, dice, es que eso es reflejado también en nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Con nosotros. En nosotros. Nuestro Señor Jesús. Y eso, hermano, no es algo que sea en teoría,
sino que eso es algo que realmente es experiencial, es relacional. Esto es algo que sucede verdaderamente en la vida de cada creyente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esta nueva cualidad de amor? Juan lo vinculó a nuestra unión con Cristo. Estamos en Él y Él está en nosotros. Este amor no es una mera invención, sino es el amor de Cristo fluyendo a través de nosotros. Veamos lo que nos dice allí Juan 17, 22 al 26. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que allí lo que podemos ver es que nuestro Señor Jesús está mencionando un aspecto que al principio para nosotros nos era un misterio, ¿no? El Señor Jesús dice: Padre, así como tú y yo, ¿no?, estamos unidos, somos uno, ¿no?, así también, ¿no?, tú estés en ellos, yo en ellos, ¿no? Esta es la manera en que el amor del creyente viene a ser perfeccionado, porque el amor de Dios ha sido puesto en nosotros. No es, amados hermanos, algo en lo cual, como lo mencioné, no se trata de algo que sea solamente allí escrito teórico. Es algo que se vive. Cuando nosotros caminamos en comunión con el Señor, y esto es la clave en todo este proceso para el creyente. Cuando caminamos en comunión con el Señor, su amor actúa a través de nosotros, logrando lo que el esfuerzo humano nunca pudo. El mandamiento de amar es nuevo tanto en calidad como en poder, proveniente de Cristo, que lo vivió perfectamente. El amor se hace verdadero en nosotros, mientras el Espíritu Santo lo derrama a través de nuestras vidas. Hermanos, se trata de comunión. Hermanos, se trata de vivir caminando en Él, de estar en comunión con Él. Se trata de buscarlo a Él, se trata de actitud, de que nosotros podamos agarrar y buscar al Señor cada día, con determinación, de manera objetiva, enfocada, buscándolo a Él diariamente. ¿Y cómo es que lo buscamos a Él? Por medio de su palabra. El día viernes tenía reunión allí, tengo una reunión de discipulado, y con la hermana con la cual estábamos allí llevando a cabo el estudio, el tema era hablando con Dios. Y allí hay salmos tan lindos como, por ejemplo, si no me equivoco, Salmo 63:5, y también otro salmo de David, cuando David dice: oh Señor, de mañana me presentaré delante de ti, de mañana oirás mi voz, de mañana te esperaré. El rey David en este salmo, él está allí reflejando este deseo y este compromiso con el Señor de buscarlo diariamente. En otro texto él dice: oh Señor, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde aguas o donde no hay aguas. David allí está expresando esa necesidad profunda que tiene de Dios y le dice: Señor, mi alma te anhela, mi cuerpo te anhela.
profundamente. Y eso es para nosotros como creyentes el llamado también a buscar de manera intensa al Señor. ¿Buscamos realmente al Señor cada día? ¿Está nuestro pensamiento en Él desde el mismo momento en el que nos permite abrir los ojos en la cama y al levantarnos, lo primero que tenemos en mente es una actitud realmente con un deseo de buscarlo a Él? ¿O desde que inicia el día ya estamos en nuestra cabeza que tenemos un compromiso de una cosa, que tenemos que hacer otra cosa, que tenemos que lavar, que tenemos que planchar, que tenemos que ir al trabajo, que tenemos que cuando son cosas evidentemente que son importantes, pero son cosas que terminarán, iniciarán y terminarán en la tierra. Pero nuestra comunión con el Señor es eterna. Sus raíces y sus consecuencias para el creyente son eternas. Hermanos, ¿cómo estamos en esa situación con el Señor? ¿Estamos buscando realmente al Señor? ¿Es nuestro deseo? ¿Es nuestro compromiso? ¿O simplemente nomás agarramos y que pase el día y ni nos acordamos? Quizás de repente ni siquiera en el desayuno, almuerzo y cena. Aunque aún hacerlo solamente en el desayuno, almuerzo y cena, quizás se convertiría más que todo en un acto ceremonial, pero en realidad nada profundo. El Señor quiere que le busquemos a Él con intensidad. El Señor quiere que hagamos realmente un esfuerzo intencional, diligente. Y esto, hermanos, es algo que se siembra. Al principio puede costar, si no hemos tenido el hábito, por supuesto, nos va a costar, pero es algo que se puede lograr. Me agrada de manera personal el ejemplo que nos da en esa película Cuarto de Guerra, cuando esta mujer que decía, soy creyente, ¿no? Le dijo a la ancianita, ¿no? Soy creyente, ¿no? Pero con sus actitudes claramente demostraba que muy alejada de la comunión con el Señor, buscando al Señor, entre comillas, a su manera, ¿no? Y la ancianita agarra y le empieza a mostrar, ¿no? De que decir una persona que es creyente, pero seguir a Dios a su manera, no es precisamente una correcta actitud de un creyente, ¿no? Allí esa famosa frase, ¿no? ¿Cómo lo quieres el café? Le dice, ¿no? ¿Caliente o frío? ¿No? Caliente, ¿no? ¿Cómo le pasó el café? Tibio, ¿no? Tras que lo tomó, ¿no? Le causó repulsión, ¿no? Y le dice, así también para el Señor. Al Señor o eres frío o caliente, pero tibio no da gusto, ¿no? El Señor quiere esa comunión con nosotros, pero necesitamos realmente buscarlo de corazón. Cada día, al levantarnos de mañana. Continuando allí la lectura nos muestra, en el verso 8c dice, porque las tinieblas van pasando. Y esto es clave. Miren ustedes. Juan dice allí, porque las tinieblas van pasando. Las tinieblas son una representación del sistema mundial en el que Satanás gobierna. Satanás está en una despreciable rebelión contra Dios. El dominio mortal de la oscuridad se desvanece y esa realidad hace posible el mandato de amar. Hermano, este mundo está viviendo por cosas terribles. Todo lo que nosotros pudiéramos quizás por allí admirar en cuanto a lo que el mundo hace, está como que si estuviera embadurnado. Lo que el mundo hace y que aún aparenta ser bueno, está embadurnado de las cosas de Satanás. Está embadurnado de la maniobra de Satanás. Para nosotros los varones allí el deporte del fútbol es algo que, como dice el eslogan, ¿no? Es algo que nos apasiona a los hombres. Algunos quisiéramos ya estar mirando el partido que se está llevando a cabo. Pero
Aún, hermanos, eso que parece, no, es bonito, claro, el fútbol, el deporte nos une y todo ello. Pero, hermanos, solamente el hecho que ni siquiera cuenta nos damos, pero el hecho en la formación en que los equipos agarran, un equipo agarra y se viene de un lado, el otro equipo viene y se viene del otro lado, en una formación que antes era una formación horizontal, era una formación horizontal de ambos equipos. Ahora ya no hay esa formación horizontal de mirándose cara a cara y de una forma lineal allí, ¿no? Sino de que es una formación que va así como en un ovoide, ¿no? Empieza así y luego que se va haciendo como un ovoide, y el otro equipo lo mismo, así se va extendiendo como un ovoide, ¿no? ¿Qué símbolo es el que está mostrando? Y al centro se forma un círculo al centro, ¿no? Esa formación que a veces agarra y la cámara agarra y se pone de arriba y ¡pum!, lo muestra hacia abajo. Esa formación es un símbolo. Es un símbolo, no sé si masones o Illuminati, es una de las dos, pero es un símbolo. El ojo que todo lo ve, ¿no? Es un símbolo satanista. Los cantantes que quizás pudiera gustar a algunos, Shakira y muchos otros cantantes, aún desde los cantantes que pueden cantar rock metálico o los cantantes que pueden cantar una linda canción, ¿no? Muy, muy suave. Hermanos, allí están buscando oportunidades mientras están cantando, se tapan el ojo. Mientras están cantando, hacen la señal. Es otro símbolo también. O otros cantantes se están pasando ritos satánicos en pleno concierto. Y en su rito satánico lo que están haciendo espiritualmente, le están diciendo a Satanás: Satanás, toda esta gente que está ahorita admirándome son tuyas, es un tributo a ti, Satanás. Eso está sucediendo. Nuestros cantantes o los cantantes que podríamos admirar, todos ellos, podría decirlo ahora, o una gran mayoría de ellos, han vendido sus almas al diablo. Ni qué decir de los artistas de Hollywood, cuando cada uno de esos artistas, antes de empezar con una película, primeramente tiene que firmar un contrato donde entrega su alma a Satanás. Estas cosas están pasando literalmente hoy. A esto es lo que se refiere Juan cuando dice las tinieblas van pasando. Está hablando de este sistema mundial de Satanás, este sistema que es despreciable, este sistema que se rebela contra Dios. Pero todo esto, este dominio mortal de la oscuridad, dice, se va desvaneciendo. ¿Por qué? Porque lo que hace eso es de que es la posibilidad del creyente de poder amar. Pero no solamente eso, sino principalmente, y nos muestra esto Colosenses 1:13, nos dice allí: el reino de estas tinieblas comenzó con la mentira en el jardín de Edén, pero su destino fue predicho de inmediato, con la promesa de Dios de un libertador venidero. Génesis 3:15. A esto de Génesis 3:15, por supuesto, nosotros le llamamos el protoevangelio, ¿no es cierto? Lo tienen allí en sus Biblias. El Señor le dijo, ¿no? La serpiente te morderá en el calcañar y la descendencia de la mujer te dará un golpe certero en la cabeza. La primera venida de Cristo marcó el principio del fin del gobierno de Satanás. ¿Qué nos dice Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La oscuridad sigue proyectando sus feas sombras sobre el mundo, pero sus días están contados. Cuando Cristo regrese, reclamará los reinos de la tierra y establecerá su supremo reinado milenial. Hermanos, lo que en Daniel nos habla, lo que Ezequiel nos habla, lo que Apocalipsis nos habla, hermanos, esto está poco a poco, de acuerdo a los planes divinos, de acuerdo a cómo Dios lo ha establecido. Hermanos, esto será concretado cuando nuestro Señor Jesucristo venga y gobierne sobre la tierra en su gobierno milenial. ¿Qué nos dice allí Apocalipsis 11:15?
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así es. Los reinos del mundo han venido a ser del Señor. Los reinos del mundo. Nuestro Señor dijo en Mateo 28, 19, dijo 18, dijo: toda autoridad me ha sido dada, por tanto, id y predicad el Evangelio. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. El Señor también dijo en otro texto, en Isaías dijo: dará su vida y luego verá fruto. En otro texto, Filipenses también dice: dio su vida hasta lo sumo. Y luego dice: por lo cual a Dios le gustó darle un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo toda lengua se ponga de rodillas delante de Dios y proclame que Jesucristo es nuestro Señor. Hermanos, por donde nosotros agarramos y vemos la palabra, aunque a veces realmente nos asombra de alguna manera la forma en que Satanás está actuando hoy. Satanás hoy está actuando de una manera desvergonzada, totalmente. Miren las noticias a nivel internacional, hermanos, y aún con lo nuestro, cosas terribles en que hoy estamos viendo, ¿no? De droga en madera. ¿Cuánto su costo evaluado? Más, si no me equivoco, más de 8,000 millones de dólares. Hermano, ¿dónde se ha visto eso antes? ¿No? Como país somos una vergüenza como un narcoestado, pero no somos los únicos. Cada país está teniendo, hermanos, sus problemas sumamente serios, porque Satanás está agarrando país por país, gobierno por gobierno, está metiendo duramente. A veces nos quedamos impresionados de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Pero lo más importante que tenemos que entender es que todo eso es pasajero. Hoy lo último que está viendo, y creo que en alguna oportunidad lo comenté, ya lo dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quería, dice, reunirse, dice, con la iglesia, porque quería, antes de lanzar documentos confidenciales de ovnis en la tierra, ¿no? Quería eso primeramente mostrarle a la iglesia para que la iglesia se prepare, entre comillas, ¿no? Hermano, cuando hablamos de esos ovnis y de todo ello, hermano, mucho de ello es parte de lo que ya está la IA. La IA ahora está haciendo todo tipo de formas de videos y de todo eso. Pero podríamos decir el hecho de que ya, sí, los ovnis existen y todo eso, pero lo que están tratando de hacer es de que puedan mostrar todos estos documentos, ¿no? Y decir de que vienen extraterrestres a la tierra. ¿Para qué? Preparando el camino para que cuando se cumpla lo que el Señor ha dicho en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. El apóstol Pablo dijo: hermanos, primeramente los que durmieron serán llevados, y luego nosotros, en un cerrar y abrir de ojos, también nosotros los que aún vivimos, también seremos llevados. Arpazo, seremos llevados y estaremos con el Señor y seremos igual a Él. Hermanos, cuando llegue ese momento del rapto de la iglesia, hermanos, ¿cómo científicamente se va a poder argumentar de que no fue Dios quien lo hizo? Aquí está justamente esta confidencia, este documento confidencial que se va a lanzar a todo el mundo. Los ovnis existen y están entre nosotros y se llevan a la gente. Todo esto van a tratar de darle una fuerza supuestamente científica, cuando en un cerrar y abrir de ojos, hermanos, millones, cientos de millones de personas vamos a desaparecer de este mundo. En un cerrar y abrir de ojos. Y Satanás, en la manera en que está gobernando este mundo, está queriendo seguir engañando a la gente
para cuando llegue ese momento. Bueno, el tiempo pasa volando. Incluso ahora quienes confían en Él comparten esa victoria, habiendo sido gloriosamente liberados del poder dominante del pecado. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto lo vemos en 1 de Juan 5:3-4, donde el apóstol afirmó: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestro Señor, nuestra fe en el Señor y el Señor mismo con su poder. 8d dice: y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera es Cristo. Su luz brilla a través de su pueblo, mientras caminan en amor y verdad. Lo que vemos hoy es solo un pequeño atisbo de la gloria que se revelará plenamente en su regreso. ¿Qué nos dice Mateo 17:2? Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Muy bien, entonces allí el Señor una vez se manifestó, estando aquí terrenalmente, manifestó su gloria en lo que nosotros llamamos la transfiguración. Pero nuestro Señor Jesucristo, su palabra nos dice, Él es justamente la luz que brilla. En el verso 9a dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ojo con esto aquí, ¿no? Porque esto realmente para nosotros nos va a dar duro. Esto se refiere a los creyentes, ya que a quien odia es a su hermano. Afirmar estar en la luz es una afirmación de tener comunión con Dios, no una afirmación de ser una persona salva. Esta afirmación se pone a prueba examinando el amor por los demás dentro del cuerpo de Cristo. El odio hacia un hermano o hermana revela una desconexión trágica. No importa lo que diga nadie, si albergamos odio, no caminamos bajo la luz. Y punto. Si decimos que nosotros estamos en comunión con Dios, pero nosotros estamos albergando o teniendo o almacenando odio en nuestra vida, rencor, amargura, murmurando, hermanos, lastimosamente, por más que nos llenemos la boca de decir de que estamos en comunión con Dios, estamos realmente mintiéndonos. Estamos mintiendo a la iglesia y nos estamos mintiendo a nosotros mismos. La verdadera comunión con Dios siempre se refleja en cómo tratamos a los demás. Una persona que camina bajo la luz caminará con amor, no con odio. ¿Qué nos dice allí Juan 3:12? Primera de Juan. Lo leo, dice aquí, primera de Juan 3:12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, ¿no? Una persona que camina bajo la luz caminará con amor, no con odio. Allí en primera de Juan 3:12 nos dice, Juan ilustró esto con el ejemplo de Caín y Abel, donde afirmó que las obras de Caín eran malas. El odio refleja los caminos de nuestro antiguo enemigo, mientras que el amor revela a Dios. Nadie puede caminar con Dios mientras alberga odio hacia su iglesia. La comunión con Él está inseparablemente, y esto por favor tomémoslo por favor con la consideración importante. La comunión con Dios, la comunión con nuestro Señor Jesús está inseparablemente ligada al amor por los hermanos. Donde existe odio, falta luz. Donde existe odio, donde existe rencor, donde existe amargura, donde existe todas estas cosas, falta luz. Y definitivamente no puede haber comunión. No puede haber comunión con Dios si no estamos en comunión con nuestros hermanos.
ese es el punto crucial. Dice allí, está todavía en tinieblas, nos dice el verso 9b. La frase está todavía muestra que este creyente no ha madurado hasta el punto en que el amor de Cristo haya cumplido su propósito. Allí en 2.5, ya lo habíamos leído antes, ¿no? El verso 2.5 de Primera de Juan. En el verso 2.5 nos dice allí lo siguiente. 2.5 nos dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Es lo que nos dice allí el verso 2.5 de Primera de Juan. Aún así, la oportunidad de salir de la oscuridad y caminar bajo la luz permanece. El Señor sigue dando esta oportunidad a los creyentes a que nosotros podamos, si nosotros aún todavía estamos albergando odio en nuestros corazones, hermanos, el Señor nos da la oportunidad de volver a la comunión con Él. Y por supuesto, confesando al Señor estas cosas que tenemos en el corazón. Hermanos, esto realmente para nosotros es clave. Es clave. Hermanos, si nosotros tenemos algo contra nuestro hermano, no podemos definitivamente decir que estamos en comunión con Dios. Y lo otro, evidentemente, es que se refleja. Es evidente. Cuando un hermano dice, yo estoy en comunión con el Señor, estoy bien, no pasa nada, pero realmente allí está teniendo algo contra su hermano, hermano, es notorio. Por eso el Señor nos invita a nosotros y nos da la oportunidad de que podamos irnos a Él. Recordemos Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? En el verso 10a nos dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. En contraste con quien dice caminar en la luz cuando camina en la oscuridad, Juan ahora describe quién realmente camina en la luz. Las pruebas, dice, es amor por los demás. Amor por los demás. Hermano, yo no sé por qué cosas usted ha pasado. Hermano, no sé por qué cosas usted haya vivido. No sé quién tal vez a usted le haya roto el corazón. No sé quién haya podido a usted destruir su confianza hacia usted. Hermano, hay muchas cosas evidentemente que nos pasan en el caminar de nuestra vida. Pero el Señor justamente una de las cosas que nos prometió es de que, hermanos, vamos a vivir en esta vida de esa manera. Dice que vamos a tener aflicciones, vamos a tener. Vamos allí a Filipenses, por ejemplo, acompáñenme brevemente, rapidísimo, vámonos a Filipenses. Capítulo 1, verso 29. Verso 28. Anótelo eso porque no está esta cita, no está allí. Capítulo 1 de Filipenses, versos 28 y 29 dice, y en nada, dice, estamos intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, ¿no? Que padezcáis por Él. Hermanos, el vivir aquí en este mundo a nosotros, hermanos, es normal que puedan pasar estas cosas. Vamos a recibir traiciones de algunos hermanos, o bueno, traición no es precisamente la palabra, pero vamos a recibir traspié, ¿no? Cosas que quizás no esperaríamos de nuestros hermanos o nuestras hermanas, de nuestros familiares, pero el hecho es de que el Señor nos llama permanentemente a nosotros a amar. Eso es lo que Él nos llama a nosotros. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y el amar a nuestro hermano significa de que podamos perdonar también. Involucra perdón. Involucra perdonar a aquellos que nos hacen daño, ¿no? Involucra este compromiso con el Señor de dejar la amargura, de dejar de lado el dolor, de dejar de lado esas raíces que tenemos contra nuestro hermano o nuestra hermana y dejarlo al Señor y decir, Señor,
así como tú me has perdonado a mí y has tomado mis pecados y lo has lanzado allá al otro lado donde tú ya no los recuerdas, de la misma manera yo también quiero hacer en tu nombre. Quiero perdonar. Porque hermanos, cuando nosotros perdonamos a alguien, no es que estamos librando a nuestro hermano de eso, sino que nosotros mismos nos estamos librando de tener una carga emocional que nos afecta tremendamente a nuestras vidas. Un hermano que no perdona es un hermano que vive permanentemente allí en discordia, en frustración, porque ese aspecto le afecta emocionalmente y le afecta a áreas de su vida, no solamente espiritual, sino también física. Así que es importante que entendamos de que podemos realmente amar al Señor, ¿no? Podemos amar al Señor cuando nosotros, o podemos amar a nuestro prójimo cuando nosotros tomamos una decisión delante del Señor. En el cuerpo de Cristo estamos llamados a amar como Cristo amó, y el Espíritu Santo nos empodera para hacerlo en nuestra nueva naturaleza. Pablo describió el amor de Cristo de una forma muy poética en 1 Corintios 13, 4 al 7. ¿Recuerdan 1 Corintios 13? ¿No? Versos 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, el amor no guarda rencor, ¿no? Nos menciona allí, y eso está aquí en el verso 7 justamente, ¿no? Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermano, no importa cuántas cosas hagamos para el Señor, si nosotros no andamos en amor, hermano, esto de nada sirve delante del Señor. Justamente el capítulo 3 empieza con eso. Si yo hablar en lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿no? Si no hay amor, no importa cuántas cosas hagamos delante del Señor, simplemente no nos sirve. Pablo enseñó que sin amor incluso nuestros increíbles dones espirituales se vuelven inútiles. De hecho, Pablo dijo que el amor es incluso más importante que la fe y que la esperanza. En él no hay tropiezo, dice. El creyente que camina en la luz, en sintonía con Dios, está protegido de las trampas que hacen tropezar al creyente carnal o que está fuera de la comunión. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Andad en el Espíritu. Es un imperativo para el creyente. Anden en el Espíritu. Caminar fuera de la luz es caminar fuera del diseño de Dios. Es vivir en independencia espiritual, ignorando la verdad y eligiendo un camino opuesto al modelo de vida de Cristo. Un camino así es oscuro y peligroso. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, por supuesto, nos habla a este respecto, pero vamos a continuar. En la oscuridad incluso pequeños obstáculos pueden provocar una gran caída. Pero quien camina en amor, con luz, y verá con claridad y caminará con seguridad. El amor no solo expresa luz, revela el camino que tiene delante. Cuando permanecemos en Cristo y nos amamos unos a otros, caminamos con claridad y sin tropezar. Pero sin embargo, 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Juan ofreció una imagen sobria de lo que significa para un creyente caminar en la oscuridad. Es estar distante de Dios, tropezar sin dirección y ser engañado por la propia oscuridad. Es terrible. Es terrible. Cuando no amamos a nuestro hermano, cuando albergamos todas estas cosas en nuestro corazón, hermanos, eso es andar en oscuridad y evidentemente nos hace tropezar. Ya agarramos y pecamos y ya no sabemos ya exactamente dónde estamos. Hemos perdido el rumbo porque evidentemente la luz del Señor no está en nosotros. Pero el que aborrece, es decir, el que odia a su hermano, está en tinieblas. El odio hacia un compañero creyente muestra una ruptura en la comunión con Dios. Diga lo que se diga, la verdad es que camina en la oscuridad, separado de la luz de Dios y se está hiriendo a sí mismo y a los demás. El odio demuestra que el corazón está
en la oscuridad. El odio demuestra eso. Dice de que Él está en tinieblas. Advirtió Juan que el odio lleva a un creyente más allá de estar simplemente en la oscuridad a caminar activamente en las tinieblas. Este hermano o hermana elige rebelarse, y ojo, ¿no? Este hermano o esta hermana elige rebelarse y dejar que la oscuridad lo lleve por mal camino. Cuando un creyente no está dispuesto a perdonar, este creyente está ocupando la posición de Dios. Si Dios, nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, estando prácticamente en el camino hacia la muerte en la cruz, Jesús le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando estuvo en pleno martirio, allí siendo apedreado, Esteban dijo: Señor Jesús, por favor, perdona a estas personas. Y murió. Hermanos, si nosotros no perdonamos, nosotros nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y aún peor que Él, en el mismo lugar de Satanás, no de Dios en todo caso, en el lugar de Satanás. Porque Satanás es maligno, Satanás es perverso. Y el que no perdona, por supuesto, está poniéndose del bando de Satanás, ¿no? Jesús le dijo allí a los judíos en Juan 8, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. El que no perdona a su hermano no anda en luz, y no andar en luz significa andar activamente en tinieblas, caminar en tinieblas. Caminar en la oscuridad es moverse, pero en la dirección equivocada. A diferencia de quienes están en la luz y caminan seguros sin tropezar. Quienes caminan en la oscuridad se dirigen directamente hacia el desastre, ¿no? Hermanos, qué triste ver a algunos hermanos que quizás ya no siendo parte de esta iglesia, cuando en algún momento se le ha dicho: ¿y qué fue? ¿Por qué dejaste la iglesia? ¿Qué pasó? Es que no conoce mi vida, no sabe lo que me hicieron, no sabe lo que me hicieron. Por eso me salí. Hermanos, permitieron que lastimosamente el odio, el rencor ahondara, tomara control de su vida, y al final tomaron malas decisiones. La tragedia es que no se dan cuenta, acostumbrados a la oscuridad, regresan a la misma ceguera que antes de que la luz de Cristo brillara en ellos. Odiar a un hermano es rechazar la luz. Odiar a un hermano es rechazar la luz. Y cuando un creyente elige la oscuridad, puede caminar con confianza, pero camina por su propia cuenta hacia la caída. Y no sabe a dónde va. La tragedia de caminar en la oscuridad no es solo que el camino es oscuro, sino también que el creyente está ciego ante los ojos que ha llegado, viviendo carnalmente y con un crecimiento atrofiado, ¿no? El creyente ya no se sabe si crece o no crece, ¿no? O de repente se quedó como un enano espiritual. Y si crece es un crecimiento atrofiado, no es un crecimiento saludable. Lastimosamente eso ocurre con los creyentes que eligen vivir su vida dejando a Dios, rechazando el perdón. Lo opuesto a permanecer es la deriva. Sin la palabra de Dios nos desviamos ciegamente del camino de Dios. La palabra de Dios es la luz que ilumina el camino y trae claridad a nuestras almas. La palabra de Dios es la única lente que puede corregir la visión de los creyentes cegados por el pensamiento mundano. Salmo 119, 105 nos muestra allí el texto. Ya estamos en los últimos dos diapositivas y nos dice: ningún creyente puede llevar una vida fructífera sin la verdad de Dios. La doctrina, que es la verdad bíblica, no es opcional, es esencial. Es esencial para la dirección y la transformación espiritual. Necesitamos de ello como creyentes, ¿no? No podemos, hermanos, llevar nosotros una vida fructífera en el Señor sin tener la verdad que sea parte de nosotros, carne de nuestra carne. Porque las tinieblas le han cegado, dice allí, le han cegado los ojos. El pecado ciega,
pero la palabra de Dios nos abre los ojos. La tragedia del pecado es que incluso un creyente que ha sido rescatado de la oscuridad puede ser engañado y desviado por ella. Salmo 119, 18, que nos dice aquí este Salmo 119. No se preocupen que en realidad justamente aquí es donde debería de sonar el timbre y ya estamos con la última diapositiva. Salmo 119, el verso 18 nos dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, ¿no? Así que allí está, hermanos, la tragedia, ¿no? La tragedia del pecado del creyente, ¿no? Hermanos, estamos siendo desafiados de manera permanente a reflexionar en la manera en la cual nosotros estamos tomando aquellas cosas que nos pueden hacer daño. Recuerden que el Señor nos dice: mía es la justicia, yo pagaré. Yo pagaré, dijo el Señor. No nos ha dado a nosotros eso de que nosotros demos el pago o la venganza. Satanás no puede tocar el destino eterno de un creyente, pero sí puede. Satanás sí puede paralizar su eficacia. Satanás puede paralizar su gozo, su testimonio, bloqueando su comunión constante con Dios. Allí 1 Corintios 5:5 y 2 Tesalonicenses 3:14-15. Vamos a 2 Tesalonicenses. Bien. 2 Tesalonicenses 3:14-15. Yo lo leo. Dice así: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no lo junten con él, y no se junten con él, para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano, ¿no? Amonéstenlo como a hermano. El creyente cegado por la oscuridad no ve hasta dónde se ha desviado. Por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede abrir sus ojos y devolverlos a la luz del gozo del Señor. Bien, devolverlos a la luz del gozo del Señor. Bien, solamente 3 minutos nomás me sobrepasé, ¿no? Hermanos, ¿a qué estamos siendo llamados ahora? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho en toda esta pequeña sección de esta mañana? ¿A qué hemos sido llamados? ¿A qué hemos sido llamados? ¿A vivir en tinieblas? ¿A no saber por dónde ir? ¿A ir por un camino en el que vamos a estar a tropezones? ¿En que vamos a tener un crecimiento atrofiado? Definitivamente a nada de eso el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a caminar en su luz. Y la manera de caminar en su luz, de caminar en su verdad, es por medio de estar en comunión con Él. Y nosotros tenemos comunión con Él. En este caso, específicamente sobre este tema, tenemos comunión con Él cuando estamos en comunión con nuestros hermanos. Si hay alguien que nos ha hecho daño, si hay alguien que por allí nos ha herido, si hay alguien que por allí nos ha lastimado, si hay alguien que por ahí ha hecho algo indebido contra nosotros, la justicia no está en nuestras manos. La justicia es del Señor. Por tanto, lo único que como creyente yo debo de hacer es dejarlo esto en el Señor y perdonar. Cuando yo perdono en el Señor, no solamente lo estoy librando a Él, principalmente me estoy librando a mí mismo, me estoy librando de tener cosas, de llenar mi vida de amarguras, de llenar mi vida de tristezas, de emociones negativas y de toda cosa que el Señor no quiere que yo alimente en mi vida. Es frustrante, es triste ver a un hermano cuya vida espiritual, cuyo gozo se va apagando porque este hermano sigue reteniendo en su corazón amargura, dolor y no es capaz de perdonar.
aunque sigue siendo hijo de Dios, lastimosamente más parece hijo del diablo. Porque al almacenar esas cosas, lo único que piensa es cómo, si hubiera alguna posibilidad de vengarse o si hiciera alguna cosa contra esta persona que le hizo daño. Y eso el Señor no nos ha llamado. El Señor no quiere eso en nuestras vidas. Así es que el creyente es llamado a vivir en la luz del Señor. Filipenses dice, tenemos el privilegio de vivir, de tener cosas en nuestras vidas, de sufrir por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Es un privilegio para el creyente. Por tanto, el perdonar debe ser algo natural para nosotros para seguir manteniéndonos en el gozo del Señor. Termino con esto que una vez leí en un libro que me causó tristeza, pero a la vez también una profunda enseñanza. Cuando una mujer agarró, siendo de un país, se fue allá al África, en un lugar, estaba en un pueblo donde en ese país hubo una revolución y los soldados agarraron y apoyaron a un militar que hizo golpe de estado, y los militares agarraron y se fueron desde las ciudades y poco a poco fueron abarcando también los pueblos. Allí estaba ella, era señorita, aunque ya prácticamente era una señora adulta, pero era señorita porque no se había casado. Sirvió al Señor en esa comunidad y servía. Otros misioneros quienes estaban en esa comunidad le habían dicho, tenemos que irnos porque los soldados van a venir, ¿no? Pero ella dijo, no me voy a ir, voy a seguir sirviendo acá. Ella se quedó. Y cuando ella se quedó y vinieron los militares agarraron y, entre otras cosas de matar y todo eso, a ella la violaron, ¿no? Cuando la violaron, ella dijo, en su corazón tenía eso y dijo, Señor, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué me hicieron eso? Ella estaba albergando un odio en su corazón. El Señor agarró en oración y le habló y el Señor le dijo, yo he perdonado mucho más que eso, ¿no? Yo he perdonado mucho más. Así que ella agarró, lo confesó delante del Señor, perdonó a esos militares que le habían hecho esa atrocidad y ella continuó sirviendo con su vida al Señor hasta el final de sus días. Bien, ¿hasta qué punto estaríamos dispuestos a perdonar? ¿Hasta qué punto estaríamos dispuestos a perdonar? Por lo menos el Señor nos dio esta promesa a nosotros. Dice, el Señor no permitirá alguna cosa que vaya a ser más allá de nuestra capacidad, de lo que podemos soportar. Así que toda cosa que nos venga, de antemano sabemos que el Señor ha permitido eso porque el Señor sabe de que eso va a ser para nuestra madurez, nos va a ayudar en nuestro crecimiento. Bien, oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que hemos tenido en estos versos, del verso 7 al 11. Padre, somos llamados a andar en tu luz y eso significa que el andar en tu luz, en comunión contigo, significa estar en comunión con mi prójimo. Señor, te ruego, si hay algo que tenemos en contra de alguien de nosotros, de tu iglesia, de nuestra familia, de afuera, Señor, si hay algo que depende de nosotros, tu palabra dice, en lo que depende de vosotros está en paz con todos. Señor, te ruego, ayúdanos, llévanos a caminar en tu paz, a perdonar. A quien debo perdonar, Señor, hoy tomo la decisión, Señor, de perdonar. Padre, no quiero agarrarme la venganza para mí, sino que seas tú haciendo de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Señor, por esas personas que nos han hecho daño. Si hay alguna persona, Padre, te ruego por favor, llévanos primeramente a nosotros. Queremos perdonar y queremos dejar de lado esto. Y queremos también que perdones, Señor, a esa persona. Queremos que perdones, Señor. Y que tú obres en su crecimiento de esa persona. Sea nuestro hermano en Cristo o cualquier otra persona. Te encomendamos en tus manos su vida y la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.